bueno, ya sabemos que todos los países, bueno, la mayoría de los países maneja un lenguaje en particular. Por poner una referencia bíblica, por ejemplo, lo que pasó, bueno, si es que pasó en la torre de Babilonia, ¿sí, no? Sí, creo que De se llama Babel. de Babel. Toda esa discordancia, todos estos conflictos que ocurrió con las diferentes lenguas. En este caso es como muestra acá en el librito, una lengua universal, pero hasta cierto punto une o divide, ¿no? Quizás a futuro puede que una, pero al principio no. Eh, es un medio de comprensión, un medio para poder entendernos, pero también puede ser incluso una barrera, ¿no? Para algunos. Como estábamos justamente tocando, eh, no todos quizás van a estar, no todos van a tener el acceso para llegar a este lenguaje, y no todos quizás van a tener la capacidad para poder entender este lenguaje. Entonces, teniendo esto en cuenta, la película eh, puede explorar cómo la comunicación puede unir o dividir a las especies, o es una suerte de que sí, una suerte de esperanza de que sí, pues vamos a entrar más en comunión. ¿Ustedes cómo encontraron este aspecto? Que creo que ya lo hemos estado tocando, pero a priori lo que diría es que a muchos años puede que sí sea una especie de unión, pero ahorita no, ¿no? Ahorita creo que sí sienta muchas barreras, como la tecnología en nuestra educación. Esto, eso que marca creo que a gran parte de los niños de hoy en día. No sé, a ver, quizás, Kevin. Bueno, yo creo que la tecnología no es una barrera, o sea, es más un puente, ¿no? Que une más a la humanidad como especie. El internet es uno de las tecnologías que ha unido más al mundo, ¿no? La globalización y todos esos fenómenos también han contribuido, ¿no? Ahora, el lenguaje es otro tema muy complejo, la verdad. Si hacemos referencia con lo que mencionaste con la Torre de Babel, sí, el lenguaje fue lo que separó a la humanidad en ese entonces, según la Biblia, este, sobre cómo poder nosotros percibir nuestras ideas, nuestras percepciones y ya no ser como un pueblo unido, ¿no? Sino un pueblo diferente. La película sí muestra lo que es la complejidad y la naturaleza abstracta de lo que es este lenguaje, ¿no? Medio extraño de los extraterrestres, ¿no? Y que sí, se crea como una especie de barrera porque los países intentan interpretar o entender lo más posible en el lenguaje humano a qué se refiere, ¿no? Con esos extraños patrones que hay en ese círculo. Que obviamente, como te digo, lo malo del lenguaje humano es que es tan diverso y que al no tener nosotros una especie de lenguaje madre, eh, bueno, pues, no se me ve la imagen, perdón, ahora sí, Sí, ahora sí, se te borró. a Dale, ver, dale. perdón, Te perdón. mostré alt. Justamente me hice uno con los patrones. Ajá. Bueno, como te decía, ¿no? Al no tener una lengua madre o una lengua que nos pueda unir a nosotros, el inglés puede ser, pero recién se está globalizando. Es, crean demasiadas barreras, no solamente lingüísticas, sino ideológicas también. Barreras ideológicas que cada uno se va a poder eh, distanciar, ¿no? De diferentes tipos de pueblos, culturas e inclusive socialmente también. Lo vemos con, por ejemplo, ahorita en nuestros lenguajes, yo puedo hablar español, tú puedes hablarme quechua y yo no te voy a entender absolutamente nada, pues. Yo pensar que este es un loco e inclusive me puedo ya inconscientemente, ¿no? Decir algunas barbaridades que no entiendo, pues, y tú no vas a entender. Y lo mismo va contigo. E inclusive ese chin chong chong que estaban hablando así de chino, es como una especie de barrera porque te estás
distanciando con los pueblos chinos, ¿no? O sea, no te digo que no te gusta, ¿no? Sino es, claro, es una especie de sátira, pero es como una especie de ya de barrera pequeña que tú creas. Es interesante cómo este lenguaje nos separa ideológicamente a nosotros y nos crea diferentes perspectivas. Uno también de los, creo que los ejemplos más claros es el estadounidense, ¿no? O sea, yo siempre lo critico a Estados Unidos por ser uno de los países que más discriminación ejerce, no solamente a nivel población, sino a nivel cultural también. Con su pasado, ¿no? Y, claro, con su pasado. Pero más allá de eso, con su lenguaje, ¿no? En Estados Unidos te tienen que hablar no obligatoriamente inglés, hay latinos que hablan español, pero hay mucha discriminación en esa parte y crean por esa parte la lengua, crean la barrera. Un caso, por ejemplo, fue un caso de una mexicana en Estados Unidos que fue a Disneyland y que porque habló español vino una Sí. especie de gringa, así, digamos, estadounidense, va y le critica porque ella está hablando español, que estás en Estados Unidos, que tienes que hablar inglés y que si tú no hablas inglés, mejor vete a tu país. O sea, ¿de qué estamos hablando? Somos una humanidad, tenemos dos piernas, dos ojos, dos manos, dos bocas, hablamos, pensamos, razonamos. Entonces, ¿de qué somos diferentes? Las ideas pueden ser diferentes, pero al futuro son casi similares. Lo único que nos diferencia es la lengua. La lengua es, como menciona este tema, tanto la barrera que nos distancia y nos discrimina a cada uno de nosotros, pero también es el puente que nos abre barreras y nos hace conocer culturas diferentes. Ese, por ejemplo, en mi caso, que yo estudié chino y me abrió la puerta de poder conocer un poco más la cultura china que yo no comprendía, un poco de la cultura milenaria, sus pensamientos, su forma de pensar. Ellos piensan totalmente diferente. Ellos piensan no como el occidental, sino como una especie, bueno, no especie, ¿no? Sino como una persona natural. Que todas esas especies de, ¿cómo te digo? Esos memes que salen, ¿no? Esos tipos de discriminaciones que me das extrañas de la comida, sobre su, por ejemplo, aseo o otras cosas, son verdades a medias en realidad, no es totalmente la verdad. Nosotros también nos comportamos de esa manera acá en el Perú. Y no solo en Perú, también en Argentina, en Chile, Brasil, Colombia, somos casi iguales. Solamente que la lengua es lo que nos está matando y también nuestras diferentes perspectivas culturales. Que si nosotros nos comprendiéramos, si tú hablaras con un chino y te comprendieras perfectamente, entonces tú comprenderías la perspectiva cultural que uno tiene y que yo también tengo. Y que prácticamente veríamos de que somos casi similares también en la cultura. Ya Sí, Mario. sí, sí. Es que pensaba que ibas a terminar un poquito más suave, ¿no? Sino que No, terminaste es muy que frío. sí, lo elevé elevado, ¿por qué? Porque hay que tener claro de que existe la diversidad cultural, pero esa diversidad cultural es solamente como una especie de cortina, ¿no? Una cortina en donde el cual, debido a que nosotros no nos entendemos como humanos, generamos esa barrera. Pero si nosotros nos entendiéramos, cada uno como un humano, entonces esa diversidad cultural que nosotros tanto mencionamos en cada uno de los países desaparecería. Desaparecería así. Gracias, Kevin. Sí, antes de que te dé el pase, Mario, es loco, ¿no? Porque imagínense un mundo en donde no existan muchos lenguajes. Bueno, obviamente el lenguaje marca la cultura de cada uno de esos pueblos. Y como dijo Tolkien, ¿no? Cada uno es incluso de su atmósfera, de su forma de vivir, de cómo el clima les afecta a ellos también. O sea, todo en lo que compete a su, desde que inicia su vida hasta su muerte, influye en el lenguaje y su construcción a través del tiempo, ¿no? Pero qué lo caso sería imaginar que todo el mundo hablase un solo lenguaje, ¿no? Sería muy, muy loco. Pero bueno, justamente creo que en esa diversidad
está la riqueza. Cuéntanos, Mario, ¿a ti te parece un puente o una barrera este lenguaje, el lenguaje universal este de los sectápodos? De hecho, haciendo alusión como mencionabas y como mencionaba Kevin también, el tema esto, eh, de lo que es la Torre de Babel. Ahí tengo una opinión, ¿no? O sea, que hace un tiempo había escuchado, era justamente el tema de que, o sea, la Torre de Babel se cayó, ¿no? O sea, Dios lo hizo caer, ¿no? Y el tema también del lenguaje, por falta de bases, o sea, está bien, no tienes un lenguaje universal, un lenguaje madre, ¿no? Es como se mencionaba ya. Pero, o sea, al crear diferentes lenguajes, ¿no? Y dejarles esta intuición todavía al ser humano, crean sus propios lenguajes y y sus propias formas de comunicarse, ¿no? Como estos diferentes tipos de idiomas, para expresar lo que ellos pensaban, ¿no? Para expresar para expresar lo que sentían antes, ¿no? Con esta lengua madre. En sí esto ayudó bastante a la humanidad a llegar a evolucionar el tema de la diversidad de lenguajes, porque te da diferentes tipos de perspectivas y le da esta identidad a cada cultura. Ahora, el tema del lenguaje como de este lenguaje universal, ¿no? Que se quiere dar, ¿no? El tema del lenguaje hectápodo, lo veo más como una especie de puente, ¿no? Porque al igual como el lenguaje madre quería darse, ¿no? Al inicio y que fracasó, este, tú ya logras entender realmente lo que esa persona piensa, ¿no? O sea, con su cultura, con su forma de ser, con sus jergas, con todo. O sea, con un lenguaje universal tiene esa capacidad de entender incluso la intención que quiere dar el interlocutor o el que recepciona el mensaje. Te pueden comprender más. En el caso del lenguaje que se muestra en la película, justamente van desde la base, desde la raíz hasta el último, ¿no? Que cuando termina la película. Y es lo que realmente funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema lo que querían hacer con el Esperanto, por ejemplo, lo habla muy poca gente. Intentan hacerlo como medio universal, pero no les funcionó porque como tampoco no era tan globalizado, no era tan universal, no era tan así. Este no tuvo mucha repercusión porque tampoco no tiene una identidad propia. Por ejemplo, ¿no? El lenguaje Me has español o el hecho lenguaje acordar que de eso. tenemos aquí, Me has hecho acordar de eso que lo vi hace años. sí, sí, el Esperanto, por ejemplo, es un tema así, ¿no? Que se intentó hacer medio universal, pero no llegó a funcionar bien. O sea, lo habla muy poca gente. O sea, lo habla porcentaje reducido de personas. Y como te decía, ¿no? Se intentó hacer millones de cosas con eso, ¿no? E incluso se escribieron hasta libros y toda la cuestión, ¿no? El Justo planteamiento lo que estaba muy bien todo esto, pero como decía, ¿no? Le faltaba una cierta identidad, ¿no? Y hacer que todo el mundo entienda lo mismo, tampoco no daba no daba mucha cabida, ¿no? Y a nivel político tampoco la gente le va a entender, así que peor todavía. tú me has hecho, con lo que estabas comentando, me has hecho preguntarme si este lenguaje universal, el que plantea la película, va a ser, a ver, ya más allá de los 3000 años después, ¿no? Más allá de eso, que si la humanidad nuevamente va a volver a caer, o va a volver así como ocurrió con la de Babel, va a volver a descender, ¿no? O sea, en Es su que evolución. en la de Babel spawnieron con un Está- lenguaje normal. O sea, aparecieron con un lenguaje ya madre. Ahí. Claro, por eso digo, o sea, ya, No si la había, humanidad no había, llega a naci- entender no el había, lenguaje no había una universal, cimentación como lo que hay ahora, por ejemplo. Ahora tienes campos gramaticales, dialectos, etcétera. Millones de reglas de comunicación, etcétera. Tienes ahí una capacidad y una lengua ya establecida, se puede decir así, ¿no?
un cimiento, una cimentación ya entera, ¿no? De que han pasado ya miles de años, más de 2000 años, más de 3000, 4000, 5000 años de lo que pasó con Babel. En ese lapso de tiempo, el lenguaje ya evolucionó un Sí, sí, montón. nuestro castellano también evolucionó en Efectivamente, es 300, mucho mejor 300 años. que el anterior, incluso, ¿no? Más evolucionado, etcétera, ¿no? Ahora, el lenguaje de los alienígenas también tiene una estructura similar, ¿no? No pierde su identidad, porque es un lenguaje, se puede decir, es una lengua científica, al final, una lengua política. O sea, no es algo que vas a hablar a diario, porque cada persona tiene su identidad, pues es una lengua que se va a usar después en otras circunstancias, como la matemática. No, la matemática ya es algo ya que se usa a diario, ¿no? Pero me logro entender, ¿no? O sea, los números imaginarios no los usas todo el tiempo. ¿Y por qué los octápodos no se comunicaron con matemáticas? Se intentaron comunicar con matemática, los científicos intentaron hacerlo, pero decían que con el álgebra normal no funcionaba bien y con complejos sí. Y con ciertos patrones, pero es que la lengua, la matemática no tiene, se puede decir, una capacidad. ah, es algo un poco más complicado ya para el tema de la comunicación humana. O sea, no es algo natural. Lo que pasa es que en la matemática, por ejemplo, en la parte del álgebra, si tú te comprendes con las variables, por ejemplo, en las variables tú pones X, Y, Z, ¿no? Supongamos, los alienígenas te pueden usar otro tipo de variables en otro tipo de lenguaje que tú no vas a conocer. Por ejemplo, acá conocemos comúnmente en la álgebra X, Y, Z, ¿no? Quizás ellos se pueden comunicar con otras letras que nunca en nuestra vida hemos escuchado, ¿no? Ya no es X, Y, Z, es, no sé, bla, 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 o cric, 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 y ta, 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 ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Y no lo vamos a entender nunca, pues. Pues uno más cric, cric, o sea, ¿qué es eso? No podemos nosotros entender eso. Exacto. Bueno, Ahora, ya las chicos, a sí. ver, para concluir. Ya, solo me voy a concluir. Las matemáticas también son un poco eh, subjetivas dependiendo, ¿no? En algunos puntos son Mm, subjetivas, ¿no? Otros puntos pueden ser totalmente universales, pero eso va a depender a qué tema también te estás yendo, ¿no? sí, cierto. Depende mucho del interlocutor, la cultura que tiene previo también. O la perspectiva, ¿no? Exactamente. O sea, no Interesante, todos van interesante. a dar lo mismo.